Hola, hoy hablaremos de las funciones y sus variantes, o sea los diferentes tipos que existen. Entre todos los tipos de funciones que existen podemos encontrar a las funciones polinómicas, racionales, irracionales, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, enteras, fraccionarias, inversas, directas, simples y compuestas, siendo así 12 diferentes tipos de funciones que existen y cada una es diferente a la otra. Hay algunas que se relacionan o son parecidas, pero todas destacan por algo que las hace diferentes a las otras y sirven para diversas cosas en el área de las matemáticas. Las funciones matemáticas son fundamentales en el estudio de la ciencia de datos y el análisis numérico. Nos permiten modelar y comprender fenómenos complejos, desde el crecimiento de poblaciones hasta el comportamiento de los mercados financieros. Las características clave de una función matemática incluyen su dominio, los valores de entrada posibles, el rango o codominio, los valores de salida posibles, su continuidad, si es un trazo ininterrumpido, y su monotonía, si es creciente o decreciente. Otras propiedades importantes son los cortes con los ejes, donde la gráfica cruza los ejes X e Y, los máximos y mínimos, la simetría, par o impar, y la periodicidad. Características principales: dominio y rango. El dominio es el conjunto de todos los valores de entrada, variable e independiente, que puede tomar la función. El rango o codominio es el conjunto de todos los valores de salida, variable dependiente, que la función puede producir. Continuidad. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel. Esto significa que no hay saltos, cortes o agujeros en la gráfica. Monotonía. Describe si la función está aumentando o disminuyendo. Se refiere a si es creciente, decreciente, o si tiene intervalos de ambos. Cortes con los ejes son los puntos específicos donde la gráfica de la función cruza los ejes X, conocidos como ceros o raíces, e Y. Simetría. Una función puede ser simétrica respecto al eje Y, función par, o respecto al origen, función impar. Esto se puede verificar analizando la función para diferentes valores. Máximos y mínimos son los puntos en la gráfica donde la función alcanza sus valores más altos, máximos, o más bajos, mínimos, en un intervalo determinado. Periodicidad se refiere a si la función repite su comportamiento a intervalos regulares. Otras características: inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Inyectiva: cada elemento del dominio está asociado con un elemento distinto del codominio. Sobreyectiva: todos los elementos del codominio tienen al menos una imagen en el dominio. Biyectiva: es inyectiva y sobreyectiva a la vez, lo que significa que hay una correspondencia 1 a 1 entre los elementos del dominio y el codominio. Concavidad y convexidad. Describe la forma de la curva de la función. Una función es cóncava si el segmento de línea entre dos puntos queda debajo de la curva, y convexa si queda por encima. Para entender mejor el tema, una función es una relación entre dos variables que en muchos casos, o mejor dicho normalmente, son la letra X y la letra Y. Cada valor de X tiene un solo resultado de Y. Por ejemplo, si X representa los días de un problema y Y representa el dinero ahorrado, podemos usar una función para saber con exactitud cuánto dinero tendríamos después de cierto tiempo. Número 1. Para empezar, hablemos de la función lineal. Como su nombre lo dice, esta función es lineal y representa un cambio constante, ya que su gráfica es una línea recta. Por ejemplo, si ganas 50 pesos por cada hora de trabajo, la relación entre las horas y el dinero es lineal. ¿A qué me refiero? Esto se refiere a que cuantas más horas trabajes, más dinero ganas. Número 2. Ahora pasemos a lo que es una función cuadrática. Una función cuadrática es la que forma una parábola, y esta puede abrirse hacia arriba o hacia abajo dependiendo mucho de la función. Esta función cuadrática siempre ha sido muy usada para representar trayectorias, por ejemplo cuando lanzamos una pelota y observamos cómo sube y baja. En este caso, y llegado a este punto, podemos darnos cuenta de que las matemáticas están hasta en las cosas más simples. Al observar cómo sube, se traza una trayectoria, en este caso el inicio de la parábola. Después, al observar cómo baja, es cuando se termina de trazar la parábola por completo. Este es un ejemplo simple, pero al mismo tiempo nos muestra cómo funciona de una forma simple. Número 3.
Ahora pasemos a lo que es una función polinómica. Para empezar, esta función combina términos como x al cubo, x al cuadrado y x. Las funciones polinómicas suelen tener muchas curvas, esto dependiendo del grado del polinomio. Estas se usan para representar comportamientos más complejos como el crecimiento irregular de una planta o los altibajos de una economía. En mi opinión, esta función es muy útil en la vida diaria, además de ser interesante y útil, resulta sencilla y fácil de entender. Como dato extra, esta al ser graficada, es ondulada con varias subidas y bajadas. Número 4. Ahora hablemos de lo que viene siendo una función exponencial. En las funciones exponenciales, el cambio no es constante, ya que crece o decrece rápidamente. Esta función se usa para modelar el crecimiento de una población, la propagación de un virus o el aumento del dinero con interés compuesto. Esta función resulta algo interesante, ya que estas son cosas que las personas, así como investigadores, doctores o incluso personas normales, llegan a utilizar, y no está de mal aprender a utilizarla. En mi opinión, es de las más útiles. Número 5. Ahora pasemos a lo que son las funciones trigonométricas. Para aclarar, hasta este punto, las funciones se van volviendo un poco más complejas, ya que estas funciones se relacionan con los triángulos y los ángulos. Estas suelen tener formas onduladas, como las olas del mar o las ondas de sonido. También son muy utilizadas en la arquitectura, la navegación, la ingeniería o incluso el diseño de videojuegos, lo que la hace más interesante y más usada para el público en general. Número 6. Ahora pasemos a lo que es su aplicación de las funciones. Ya he hablado de los diferentes tipos de funciones que existen. Ahora lo más importante es hablar de cómo se aplican en la vida real. Las funciones están en todos los ámbitos de nuestra vida. Un ejemplo sencillo de cuando los utilizamos sería la física, ya que aquí son muy utilizadas para medir la velocidad de aceleración o la energía de un objeto. El siguiente ejemplo sería lo que viene siendo la economía, muy utilizado para calcular precios o ganancias, lo que hoy en día es bastante común. Otra área sería la biología, para estudiar el crecimiento de bacterias o poblaciones, algo que es muy importante para distintos tipos de situaciones. Y como último ejemplo, en la tecnología, ya que se usan para programar efectos visuales y animaciones. Esto involucra lo que es el entretenimiento, que hoy en día es de las cosas más populares y puede motivar a más gente a usar de estas. Número 7. Y para terminar, en conclusión, las funciones matemáticas son herramientas esenciales para la vida cotidiana, ya que nos ayudan a comprender cómo cambian las cosas del mundo que nos rodea. Desde lo más simple hasta lo más complejo, siempre hay una función detrás de eso, y comprenderás, no solo sirve para resolver ecuaciones, es algo que va más allá, que lejos de ser aburridas o complicadas, las matemáticas son la llave para descifrar todos los misterios del universo, lo que nos da a entender que sirven para entender mejor la realidad de todas las cosas que nos rodean. Las funciones matemáticas se aplican en la vida cotidiana en áreas como las finanzas, cálculo de intereses, gastos, impuestos, la planificación de viajes, distancia, tiempo, costo, la cocina, medidas y proporciones, y la ciencia, predicción del crecimiento de plantas, cálculo de pH. Básicamente, modelan cualquier relación donde un resultado depende de una o más variables, como el costo de las compras, la temperatura o el tiempo. Finanzas personales, gestión de dinero, se utilizan para llevar el saldo de una chequera, calcular los pagos de tarjetas de crédito o préstamos, y estimar cuánto se pagará o se ganará en una inversión. Compras, al ir al supermercado, la función lineal, f(x) igual a precio por unidad times cantidad, calcula el costo total de los productos. Por ejemplo, si las gaseosas cuestan $2 horas cada una, la función es f(x) igual a 2x. Impuestos, la cantidad de impuestos que se paga puede estar definida por una función de la renta o de las ventas, donde el monto a pagar depende de los ingresos o del precio de los productos con impuestos. Planificación y viajes, se usan funciones para calcular el tiempo que se tardará en llegar a un destino, la distancia que se recorrerá o el costo total de un viaje, considerando la gasolina y las tarifas.
Costo de electricidad o teléfono. Las tarifas de servicios a menudo se modelan con funciones lineales, donde hay un costo fijo por servicio más un costo que varía según el uso, por ejemplo, por minuto o por kilovatio hora. Cocina y jardinería. Cocina. Las recetas a menudo implican funciones, ya que se necesita mantener proporciones correctas entre ingredientes. Si una receta requiere 2 huevos por cada taza de harina, se puede ver como una función de receta X igual a 2X, donde X es la cantidad de tazas de harina. Jardinería. Se pueden usar funciones para modelar el crecimiento de una planta, que está en función de factores como la cantidad de luz, agua y nutrientes que recibe. Otros ejemplos. Estadísticas deportivas. Para entender el rendimiento de un jugador o un equipo, se utilizan funciones para analizar estadísticas y predecir resultados. Medicina. Se emplean funciones para calcular dosis de medicamentos basadas en el peso o la superficie corporal de una persona. Química. Para calcular el pH de una solución, medida de su acidez, se utiliza una función logarítmica. Muy bien, eso sería casi todo relacionado a las funciones y sus características. Espero que les haya gustado. Nos vemos.